Cordial saludo. Voy a hacer una síntesis de la norma ISO 19011, versión 2011, para el desarrollo de una auditoría interna al interior de una organización. Iniciemos con el concepto de auditoría. Entonces, es un proceso sistemático, independiente, documentado y se evalúa de manera objetiva. Existen dos tipos de auditoría interna y externa. La interna es de primera parte, que es la que se realiza con los miembros de la organización, al interior de la organización. Y las externas son de segunda parte y de tercera parte. La segunda de segunda parte es aquella que yo le puedo hacer a un proveedor o mi cliente me puede hacer a mí. Y la de tercera parte es cuando yo llamo a un ente certificador para que me realice la auditoría. ¿Para qué se audita? Para determinar un grado de cumplimiento. ¿De qué? De los criterios de auditoría y desde allí determinar las evidencias de la auditoría y el estado actual de mi empresa. Entonces, recordemos que los criterios de auditoría son los legales, los organizacionales, los del cliente y la norma que voy a auditar, que puede ser ambiental, seguridad en el trabajo, puede ser gestión de riesgo, bueno, entre otros. Existen los principios de auditoría que son como la carta de navegación que debe tener en cuenta un auditor al momento de realizar su auditoría y el líder para planearla. Entonces está el enfoque basado en la evidencia. Entonces, el enfoque basado en la evidencia, la auditoría debe ser verificable, se basa en muestras de información disponible y la auditoría debe llevarse a cabo en un tiempo delimitado y en unos recursos establecidos ya. Y se debe aplicar un buen muestreo. El informe yo le puedo hacer una trazabilidad y debe ser fiable y debe ser una buena fotografía de mi auditoría. La integridad, entonces, tiene que ver que el auditor desempeñe muy bien su trabajo con honestidad, diligencia, responsabilidad. Debe observar muy bien esos requisitos legales, desempeñar su trabajo de manera imparcial, ser ecuánimes, evitar los sesgos, entre otros. La presentación imparcial, entonces las conclusiones, los hallazgos, informes de la auditoría deben de ser veraces, deben de ser exactos, se deben de informar todos los obstáculos significativos encontrados durante la auditoría y opiniones divergentes para resolver entre el auditor y el auditado. El debido cuidado profesional, entonces los auditores deben proceder con mucho cuidado de acuerdo a la importancia de la tarea que desempeñen y el rol actual. Deben de tener en cuenta la confianza que se depositaron en ellos por el cliente de la auditoría o partes interesadas para desarrollar su trabajo a nivel profesional. La confidencialidad, entonces, se debe proceder con discreción en el momento que se haga uso de los datos, de la información, de las observaciones, de los hallazgos que yo encontré y no debo tomarlos para beneficio personal o del cliente. La confidencialidad, ya. Y la independencia, entonces la independencia, quien audita debe ser totalmente independiente a la actividad que actualmente se está desarrollando. En estos casos se debe de actuar de una manera libre de sesgos y conflicto de intereses. Las auditorías de calidad deben de ser independientes de los responsables operativos de la función que actualmente se está auditando. Bueno, esos son los principios en los cuales los auditores como auditor lo deben de tener en cuenta. Existen unos roles de auditoría en los cuales está el equipo auditor, que está el auditor, que nos estamos formando en un curso, el auditor líder, digamos en este caso es que a mí me mandan en un equipo de 5 personas, somos un equipo de 5 auditores. Se tiene que seleccionar un líder que es el que gestiona con el cliente, gestiona con el auditado, media, mira recursos, logística, etcétera, como equipo. Y está el experto técnico, que el experto técnico es aquel en la cual yo necesito un tema específico para que me dé el conocimiento. Un ejemplo. Yo voy a auditar la parte contable y no sé nada de contabilidad, entonces tengo que llevar un contador, un auxiliar contable que verifique que realmente lo que yo estoy viendo o lo que estoy observando o lo que me están diciendo o la documentación es acorde a la realidad contable. Está el auditado, que es la organización que yo voy a auditar, y está el guía, que lo designa la organización,
que es aquel que ayuda con los recursos, la logística, bueno, es media entre la empresa y el equipo de auditores. En cuestión de logística, recursos, necesidades, tiempos, etc. Y la alta dirección, que es el cliente de la auditoría, y este determina el objetivo y los criterios de auditoría. Bueno, toda auditoría se realiza a partir del ciclo PHVA. Entonces, en el planear se establece un programa y un plan de auditoría. En el hacer se implementa la auditoría, en el verificar se hace seguimiento al cumplimiento del plan y programa de auditoría a lo que yo implementé y que sea el cumplimiento de lo que yo planifiqué. También se evalúa cómo fue el desarrollo de la auditoría y su impacto y a partir de estos resultados entonces se toman las acciones de mejoramiento correctivas si es posible o correctoras y cómo se va a mejorar o no se va a volver a fallar en la próxima auditoría. Tenemos ahora cómo se hace una auditoría según la norma 19.011, las directrices en sitio, o sea, ya una auditoría, digamos la de mi semestre que yo voy a realizar. Entonces, primero se establece, se inicia la auditoría, se planifica con un plan de auditoría, este se aprueba y pues finalmente se divulga. Entonces, en esta planeación se tiene en cuenta designar un líder del equipo auditor, se designan los objetivos de la auditoría, qué se pretende lograr con esa auditoría, se define el alcance de la auditoría, qué procesos, ubicación, periodo de tiempo, etcétera, qué muestras se van a tomar, se definen los criterios de auditoría, se determina la auditoría si es viable, si es el suficiente el tiempo, si se tiene la colaboración del auditor, del equipo auditor y de los auditados, bueno, entre otros. Aquí también se selecciona el equipo auditor de acuerdo a la capacidad y competencia de los auditores que yo tengo formados. Se puede requerir la colaboración de expertos técnicos y otros auditores. Se inicia también el contacto con el auditado, entonces se ponen de acuerdo fecha a la auditoría, accesos a la documentación, preparativos, horarios, lugares, etc. Luego entonces viene una preparación de la auditoría. Entonces en esta se busca toda la normatividad, se preparan los documentos o se estudian los documentos según al perfil del auditor que a mí me asignaron. Entonces, supongamos yo voy a auditar gestión humana. Entonces en gestión humana miro cuál es mi proceso auditado según la normatividad que yo tengo. Entonces estudio normatividad aplicable. El coordinador de calidad de las auditorías me va a entregar los procesos, procedimientos, protocolos, registros para que yo revise los requisitos de la organización, o yo también como auditor puedo determinar qué documentos necesito para estos. En esa revisión documental, entonces la prepara el equipo auditor y el auditor específico. En este caso se puede detectar inconsistencias en esta documentación y puedo hacer las recomendaciones de mejora. También se revisa el cumplimiento del plan de auditoría, que se pueda cumplir, que sea una planificación adecuada, entre otros. Luego de ello, entonces, se realiza la auditoría en sitio. Entonces se hace una reunión inicial, se establecen las listas de verificación. Bueno, me quiero volver a algo que se me pasó acá, que son las listas de chequeo. Cuando yo hago la preparación de la documentación, entonces elaboro una lista de chequeo, unos checklist que me van a permitir hacer una buena auditoría porque tengo la orientación. Y en esta auditoría, pues entonces también puedo llevar mis documentos de consulta para contrastar con lo que yo estoy revisando y poder encontrar y determinar unos buenos hallazgos. En la realización de las auditorías, entonces tengo una reunión inicial con el equipo de auditados, desarrollo la auditoría mediante entrevistas de campo, entrevistas con personas del proceso, reviso documentos y determino hallazgos de la auditoría. Por ahí media hora antes de terminar la auditoría, entonces realizo un cierre de auditoría en sitio con mi auditado, y en este cierre entonces yo le hago un panorama general de los hallazgos encontrados, especialmente de las no conformidades, pero dejo la claridad que voy a revisar mis apuntes y a partir de ello entonces voy a sacar mi informe final. Bueno.
Luego, luego hago la preparación y distribución del informe final. Entonces, en esta preparación proporciono pues los registros, diligencio el registro indicado, determino mis hallazgos o no conformidades o fortalezas pues positivas y negativas, y la presento previamente a mi auditado para que firme el informe. Entonces yo voy, que me lo haga firmar, que esté de acuerdo con mi resultado de auditoría, y se mira si hay discrepancia y se hacen acuerdos. Luego se hace una reunión de cierre general donde se presentan los hallazgos de todas las auditorías, las conclusiones, se presentan las recomendaciones por parte del líder a los auditados. Las dos partes tienen que ponerse de acuerdo en un intervalo de tiempo para presentar las acciones correctivas respectivas, y en algunas, sobre todo en la parte legal, preventivas, y presentar las recomendaciones de mejora necesarias, no obligatorias, las que yo considere que debo hacer para mi proceso. Luego de allí, entonces, se hace la preparación y distribución del informe final, se elabora el informe final y se presenta ya para su distribución. Bueno, entonces, en este informe es de la propiedad del cliente, y los miembros del equipo auditor deben mantener la debida confidencialidad sobre este informe. No se debe divulgar hasta que no haga el cierre y no se levanten las respectivas acciones, o solamente se divulga a las personas interesadas. Luego de esto, entonces, se hace la realización de las actividades de seguimiento de auditoría. En el caso que las conclusiones de la auditoría indiquen la necesidad de las acciones correctivas o preventivas, según el caso, el auditado debe resolverlas en un plazo de tiempo acordado, en la cual no hay justificación para su demora. La verificación de la implementación de la acción correctiva y la eficacia debe ser parte por la auditoría posterior. O sea, en la siguiente auditoría se debe verificar si realmente se tomaron las acciones correctivas debidas. Bueno, se hace el levantamiento de las acciones, sean correctivas, sean de mejoramiento, según la normatividad o en algunas normas preventivas, entre otros. Luego, entonces, le hago un seguimiento periódico y acorde. Si las actividades que se implementaron fueron eficaces, entonces hago el cierre de respectiva a las acciones. Bueno, esta es como una síntesis general. A medida que nosotros vayamos caminando en nuestro curso, pues entonces iremos retomando otros aspectos para auditoría. Muchas gracias.